Vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo, jóvenes señoritas. Estamos en el tema 4, ¿sí? En el tema 4, este tema involucra lo que es anualidades y amortizaciones. Hemos estado viendo el concepto de anualidades y hemos quedado aquí, ¿sí? En este tipo de operaciones, en las anualidades, se distinguen los siguientes elementos, ¿no? Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar. Tengo aquí al lado a mis vecinos que están construyendo y golpean todo el día, van a disculpar si hay un ruido fuerte de por medio. Primero, la renta. La renta se define como el pago periódico, ¿no? La vamos a denominar renta. Entonces, es el pago periódico denominado también cuota o depósito, ¿no? Renta. N, minúscula, es el periodo de renta, es decir, el tiempo que transcurre entre dos pagos consecutivos, ¿no? Es decir, si la renta, si voy pagando cada mes, entonces N sería mes, porque estoy haciendo un depósito mensualmente. T minúscula, el tiempo o plazo de la operación, ¿no? Es el intervalo de tiempo que sucede desde el inicio del primer periodo de pago y al final. El tiempo, en síntesis, se refiere. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un pago de una deuda, entonces hoy día empiezo a pagar y acabaré el 2025, ¿no? Entonces el tiempo desde el inicio hasta el final. La I minúscula es la tasa de interés. Perdón, un momentito, voy a apagar esto. No me va a dejar trabajar. La tasa de interés es el tipo de interés que se acuerda en la operación, ¿no es cierto? Al cuánto por ciento va a ser. T es el valor presente de la anualidad y F el valor futuro de la anualidad. Bueno, a medida que vayamos resolviendo los ejercicios nos vamos a familiarizar con esta nomenclatura. Ahora, es importante ver, jóvenes señoritas, que dependiendo de la forma como se pactan, porque se hace un pacto entre el que se presta y entre el que presta, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la forma como se pactan los montos, primero hay que pactar cuánto me voy a prestar, ¿no? Sea con el banco, sea con una persona particular. Hay que pactar el periodo de pago, cada cuánto tiempo voy a pagar. Entonces, en función a esos elementos, ¿no? Las anualidades se pueden clasificar ¿en qué? En anualidades ordinarias, en anualidades variables, anualidades anticipadas, diferidas y perpetuas, ¿no? Miren, tengo yo 1, 2, 3, 4, 5 clases de anualidades y esto depende de qué? Depende del monto y del periodo de pago. Vamos a ver que las anualidades deben cumplir las siguientes condiciones, ¿sí? Para que una operación se llame anualidad, jóvenes señoritas, no siempre es un pago que se hace por año, ¿no? Cuando decimos anualidad como que nos hace referencia a un año, ¿no? Pero sin embargo no se refiere a pagos anuales, sino a pagos periódicos. Los pagos o rentas deben ser de igual valor. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Qué características tienen que cumplir? ¿Qué condiciones tienen que cumplir las anualidades? Van a disculpar esta línea del tiempo un poco chueca, ¿no? Este es el periodo 0, este es el periodo N. Es como si yo sacara un préstamo hoy 28 de junio del 2021, a pagar el 28 de junio del 2022, ¿no? Entonces, un préstamo durante un año. Y voy a pactar de manera que yo voy a pagar cada mes. Entonces aquí está un mes, 2 meses,
3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, entonces borraremos esto. De nuevo. A ver. ¿Dónde está mi lápiz? Está mi lápiz. Vamos a hacer una línea del tiempo. Les decía. A ver. Ya, este es el periodo 0 y este es el periodo N. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Vamos a suponer que tengo un préstamo por 6 meses solamente, ¿ya? Entonces, las anualidades deben cumplir las siguientes condiciones. ¿Sí? Primero, los pagos o rentas son de igual valor. Es decir, que cada mes yo voy a pagar un monto de igual valor. Es decir, si en este mes pago, qué sé yo, 100, al otro mes también tengo que pagar 100, ¿no es cierto? Al otro mes también tengo que pagar 100 y así sucesivamente. Cada mes, sagradamente, tengo que pagar los 100. Los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo. Que, bueno, yo he pactado pagar cada mes, entonces pago cada mes los 100 bolivianos. No puedo pagar después de 2 meses 100 bolivianos, ¿no? Ya no sería anualidad. Tengo que pagar cada mes 100, cada mes 100. Inclusive, las instituciones financieras fijan incluso la fecha, cada 10 o cada 5 de cada mes, o cada primero de cada mes. Y si uno se atrasa y dice, tenía que pagar el 5, pero voy a pagar el 7, ya me van a cargar un interés. Entonces, miren, para hacer anualidad los pagos, las rentas, ¿no?, son de igual valor, es decir, que estos pagos periódicos tienen que ser de igual valor periodo tras periodo. Los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo, es decir, si esto es un mes, pues cada mes sagradamente tengo que ir cancelando. Si esto fuera un trimestre, pues cada trimestre tendría que ir pagando, ¿no? A todos los pagos, rentas, se les aplica la misma tasa de interés, es decir, que este pago, ¿no? Bueno, aquí hasta le hemos aplicado, vamos a suponer un 5%, aquí también 5%, aquí también 5% y así sucesivamente, ¿no? El número de pagos y periodos pactados, en síntesis, tiene que ser igual, ¿sí? En eso consiste una anualidad. ¿Qué más tenemos? A ver, miren, ahora vamos a ir desglosando un poquito lo que son las anualidades, los tipos en sí de anualidades. Yo tengo aquí, primero, la anualidad ordinaria o vencida. ¿En qué consiste la anualidad ordinaria o vencida? Miren, su nombre ya me está dando una referencia, vencida. Los pagos se efectúan al final de cada periodo. Miren, una anualidad ordinaria o vencida se caracteriza porque los pagos se efectúan al final de cada periodo. Si ustedes se fijan en este gráfico, jóvenes señoritas, yo tengo aquí la línea del tiempo, ¿sí? Voy a suponer que, voy a suponer que este intervalo es un mes, ¿ya? Un mes. Miren, transcurre un mes. Entonces, es anualidad ordinaria vencida porque el pago estoy haciendo al final del primer mes, aquí. Aquí, en el momento cero, he hecho el contrato, qué sé yo, he sacado un crédito, una transacción, pero voy a pagar al final del mes. Si fuera el pacto por trimestre, diría al final del trimestre, ¿sí? Por eso, miren, del momento cero al periodo 1 ha transcurrido y aquí hago el primer pago. De aquí hasta el otro mes, el otro pago. Por eso se llama anualidad ordinaria o vencida. Los pagos se efectúan al final de cada periodo.
Ahora el periodo puede ser mes, bimestre, trimestre, semestre, año, según lo que se haya convenido o pactado. Este tipo de anualidad es la más común, la que más se aplica en el contexto financiero, ¿sí? Ahora, esta modalidad permite estimar el pago periódico a partir del valor presente y del valor futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo calcular una anualidad vencida conociendo una referencia del valor presente, ¿sí? Conociendo el valor presente y conociendo el valor futuro. Si yo conozco el valor presente y el valor futuro, ya puedo calcular la anualidad ordinaria o vencida. Un ejemplo, aquí tenemos, tengo aquí las pensiones que deben pagarse por la mensualidad de una universidad privada, por ejemplo, ¿no? Yo le inscribo a mi hijo a una universidad privada y voy a cancelar el primer pago cuando acabe el mes, ¿no es cierto? Hoy día le inscribo, hoy es el momento cero, dentro de un mes voy a hacer el primer pago. Va a transcurrir el otro mes, voy a hacer el otro pago. Va a transcurrir el otro mes, voy a hacer el otro pago, ¿no es cierto? Por eso digo aquí las pensiones que deben pagarse por la mensualidad de una universidad, por las cuotas que genera un préstamo hipotecario, por ejemplo. Hoy día he sacado un crédito, he hipotecado mi casa, pero ahorita no me dice ya, le estoy dando ahorita el crédito, pero págueme la primera cuota, no me dice, ¿no es cierto? Entonces yo voy a pagar la primera cuota transcurrido el primer periodo, el primer mes o el primer trimestre. Por otro lado, miren, yo tengo la anualidad anticipada. La anualidad anticipada, como su nombre dice, anticipada, los pagos se efectúan al comienzo de cada periodo. Si ustedes se fijan en la línea del tiempo acá, lo mismo que arriba, yo tengo periodos, ¿no? Puede ser mes o trimestre o bimestre, pero el pago se efectúa aquí, en el momento cero, cuando yo estoy haciendo, cuando estoy pactando el negocio, la transacción, qué sé yo, aquí al principio. Por eso dice anticipada. En esta anualidad vencida pago al final del periodo, ¿no? Pero aquí en la anticipada pago al principio. Los pagos se efectúan al comienzo de cada periodo. Por ejemplo, el pago mensual de arriendo de una casa, ya que primero se paga y luego se habita el inmueble, ¿no? Ahora es coherente, ahora se está aplicando el pago anticipado de alquileres, por ejemplo. Hoy hago el contrato de alquiler, voy a vivir en una casa en alquiler y hoy pago el primer mes anticipadamente. Cuando acabe el primer mes ya voy a pagar aquí por el segundo mes. Y aquí voy a pagar por el tercer mes y etc. Miren, aquí les he puesto algunos ejemplos. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Está claro? Cristian, ¿está entendiendo, Cristian? Sí, Licen. Ya, gracias, Cristian. ¿Qué más tenemos? Miren, tengo anualidades diferidas. Anualidad diferida. ¿Qué es una anualidad diferida? Es aquella en la que el primer pago se hace algunos periodos después. Miren esta línea del tiempo. Ahorita estoy en el momento cero, ¿no es cierto? Estoy aquí, en el momento cero. Aquí he hecho el negocio, o el préstamo, o el crédito, he sacado un crédito aquí, pero no estoy pagando ni el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes, ni el cuarto mes. Miren, recién empiezo a pagar el quinto mes. Aquí hay un diferimiento. Es aquella en la que el primer pago uniforme se hace algunos periodos después de iniciada la operación financiera. Aquí he iniciado la operación financiera, pero miren, tengo todo este tiempo. Es decir, que se otorga un periodo de gracia para comenzar a pagar la deuda. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en este caso? Es probable que, a ver, aquí tengo, el pago de los impuestos sobre las ganancias está diferido hasta el momento en que se dispone de fondos por ganancias. Puede ser que aquí, por ejemplo, un empresario haya sacado un crédito financiero, ¿no? Y haya pactado con el banco y le diga, bueno, mire, recién estoy haciendo la inversión, estoy haciendo un emprendimiento,
Por tanto, el primer mes no voy a poder depositar, recién estoy empezando, ¿no? Por favor, pagaré el quinto mes. ¿Se dan cuenta? Y esto se ha aplicado, por ejemplo, en los productores agrícolas. El gobierno les ha sacado una ley hace años, un periodo de gracia, porque los agricultores han obtenido créditos financieros, ¿sí? Para invertir en la producción agrícola. Pero los desastres naturales que se han venido, bueno, no ha permitido que la producción sea como la esperada. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es que todavía no paguen el primer mes ni el segundo mes, sino tal vez a partir de medio año. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una anualidad diferente. Ahora, no quiere decir, este periodo de tiempo, jóvenes señoritas, no quiere decir que estos 5 meses les están perdonando. No, sino que esos 5 meses se lo va a aumentar aquí. ¿Entienden? Entonces, esto que tenían que pagar al principio, no van a pagar porque han pedido un periodo de gracia, pero se les va a aumentar aquí, es decir, que van a seguir pagando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo han trasladado al final, pero se les está dando un periodo de gracia para que logren, ¿no? Resultados en la inversión, en el negocio. Y aquí les he puesto el pago de los impuestos sobre las ganancias. Está diferido hasta el momento en que se dispone de los fondos por ganancias. Es decir, que se puede pactar y decir, bueno, impuesto por ganancias, pero si no hemos ganado todavía, ¿no ven? ¿Qué impuesto vamos a pagar? Entonces, hay este periodo de gracia, este diferimiento, hasta que obtengan ganancias, si recién se les aplica el impuesto. Por otro lado, miren, hay anualidad llamada perpetua o infinita. ¿En qué consiste? Es aquella en la que los pagos no tienen fin. Imagínense, no tienen fin esos pagos, son infinitos como su nombre. Es decir, que no se estima el último pago y tampoco se puede calcular el valor futuro. Y como es infinita, no sé cuándo va a ser el último pago. No sé cuándo va a terminar. Miren, aquí tengo el tiempo, no sé cuándo va a terminar. Y tampoco puedo estimar el último pago, tampoco puedo estimar el valor futuro. ¿Cuánto va a ser el valor futuro de esa anualidad? ¿Sí? Porque como es infinita, pues hay que seguir pagando. Dice, por ejemplo, a ver, yo les he puesto, puede ser una forma de complementar los ingresos de jubilación como el cheque de la seguridad social, la anualidad vitalicia, por ejemplo, ¿no? Una anualidad vitalicia. A ver, una persona que se jubila, ¿sí? Bueno, está recibiendo una renta, toda su vida ha trabajado en una institución desde jovencito. Bueno, se ha jubilado y no sabe hasta cuándo va a recibir porque, bueno, tiene una pensión vitalicia de por vida. Ahora, se acabará su pensión cuando se muera, ¿no ve? Entonces, la anualidad vitalicia provee de ingresos mientras la persona vive. Si tiene una renta de por vida, pues, ahora no sabemos hasta cuándo va a vivir. Si es una persona que se ha jubilado de una empresa, por eso aquí dice, no puedo calcular el último pago, no puedo decir el último pago va a ser el 2026, por ahí sigue viviendo esa persona, ¿no es cierto? No puedo calcular. Tampoco puedo calcular el valor futuro, porque el valor futuro, por decir, va a terminar aquí, porque aquí se ha muerto esta persona, pero como no sé cuándo va a morir y hasta cuándo va a vivir, por eso es una anualidad infinita, ¿sí? En algunos casos, inclusive, si se tiene una porción aún por distribuir, que esté destinada para los herederos hasta que el dinero se agote. Ya, esto se refiere, por ejemplo, a que si este señor que se ha jubilado y tiene una renta vitalicia, encima se muere y sigue teniendo renta vitalicia para sus hijos, para los herederos. Entonces, imagínense, esto se hace realmente perpetuo, infinito, ¿no? Y los herederos felices, ¿no? ¿Hasta cuándo recibirán? ¿Qué más? Tenemos otro tipo de anualidad. Miren, anualidad cierta. Es aquella en la que se conoce el número de periodos, cuándo se inicia y cuándo termina. 3 elementos claros.
La anualidad cierta es aquella en la que se conoce el número de periodos y cuántos meses voy a pagar o cuántos trimestres. Se conoce el número de periodos. ¿Cuándo se inicia? Se conoce. Y cuándo termina, se conoce. Esa es una anualidad cierta. ¿Cuándo termina? El 28 de junio del 2023, ya, ¿no? Por 3 años. ¿Cuántos periodos? 3 años. ¿Cuánto va a ser la cuota inicial? Se conoce. Esa es una anualidad cierta. Y finalmente tengo una anualidad contingente. ¿Qué es una anualidad contingente? Es aquella en la que su inicio o terminación depende de la ocurrencia de un determinado evento. Es decir, por tanto, no se conoce su número de periodos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser una anualidad en la que su inicio y su terminación y su final dependan de la ocurrencia de un evento? Por ejemplo, la fecha del primer pago, la fecha del último pago, o ambas, no se fijan de antemano, ¿no es cierto? Porque no se conoce el inicio ni la terminación. Una renta vitalicia que se obliga a un cónyuge tras la muerte del otro. ¿A qué se está refiriendo este ejemplo? Esta anualidad contingente dice que depende de que ocurra un evento. Por decir, yo tengo un esposo y ya somos mayores y mi esposo fallece. Cuando él fallezca, recién me van a empezar a pagar la renta, ¿no es cierto? Y me está dejando, por decir, una renta de por vida. Pues mientras él no fallezca, pues no me empiezan a pagar. Por eso dices aquella en la que su inicio, ¿no? Su inicio o terminación dependen de la ocurrencia de determinado evento. El evento que tendría que ocurrir es aquí, que mi esposo muera y recién me empiecen a pagar la renta, ¿no es cierto? Y yo como viuda empiezo a recibir una renta vitalicia, pero esta renta vitalicia va a terminar también cuando yo me muera. Y como no sabemos también cuándo me voy a morir, por eso dice, es aquella en la que su inicio o terminación depende de la ocurrencia de un evento, ¿no? Que inicie depende que mi esposo muera y que termine depende que yo muera. A eso se refiere una anualidad contingente. Entonces, estudiaremos los tipos de anualidades que tienen mayor uso, ¿no? En las transacciones financieras. Y las otras solamente las hemos mencionado para conocer, ¿ya? Para conocer. Son conceptos importantes que ustedes tienen que ir conociendo y familiarizándose con mis señoritas. ¿Se entiende hasta aquí, Ángel? ¿Entiende, Ángel? Pacheco, Ángel. Creo que se ha ido del aula el Ángel. ¿Qué más tenemos? Ahora, vamos a empezar viendo las anualidades ordinarias o vencidas, ¿sí? La que más se usa, la más comúnmente utilizada en las transacciones financieras. La anualidad ordinaria o vencida, es decir, esta, ¿no? Esta, la A, anualidad ordinaria o vencida. Ya sabemos que el primer pago se hace y todos los pagos se hacen al finalizar el periodo. Entonces, las anualidades ordinarias o vencidas, esta anualidad es la más frecuente, la más utilizada. Cuando se dice simplemente anualidad, estamos suponiendo que nos estamos refiriendo a la anualidad ordinaria o vencida. Se trata de una anualidad simple, cierta, ordinaria o vencida. Esas características tienen, ¿sí? Cuando hablamos de la anualidad ordinaria, se trata de una anualidad simple, cierta, ordinaria o vencida, ¿ya? La tasa de interés es una tasa nominal anual. Aquí les he puesto el concepto de interés nominal, tasa efectiva. Es un concepto que venimos manejando desde el segundo tema, ¿no? Interés nominal es el que se paga al final de un periodo anual.
Es el nominal, es el anual, sin que exista capitalización de los mismos. Por el contrario, la tasa efectiva es el interés pagado al final del mismo periodo, pero con capitalizaciones. Eso hemos estado manejando. Ahora, los modelos matemáticos que se deducen, ¿no? ¿Qué modelos matemáticos se utiliza para el cálculo del análisis de estas anualidades? Tienen en cuenta las anteriores condiciones. ¿Qué anteriores condiciones? Las del interés compuesto. Y vamos a empezar calculando el valor futuro de una anualidad ordinaria. Valor futuro de una anualidad ordinaria. Es decir, yo me voy a ir a la línea del tiempo, siempre para ubicarles mejor. ¿Sí? Este es el tiempo, el momento cero. Este es el tiempo n, ¿no? Donde acaba el último pago. Ahorita el momento cero hago el convenio, la transacción, ¿no? Y este es el tiempo n donde se termina, que acabo de pagar. Y aquí tengo diferentes periodos en los que voy haciendo mis pagos. Entonces, valor futuro de una anualidad ordinaria. ¿A qué se refiere? El valor futuro. Por favor, les ruego que apaguen sus micrófonos. El valor futuro de una anualidad ordinaria, es decir, que voy a calcular este valor aquí. Este valor aquí voy a calcular, ¿sí? Este valor futuro. A ver, el valor futuro de una anualidad ordinaria resulta ¿de dónde? De la suma de cada uno de los pagos. Es decir, este valor futuro voy a hallar sumando este primer pago, más este primer pago, más este primer pago, ¿no es cierto? Así voy a hallar el valor futuro. Obviamente estos pagos, ¿qué implican? En este primer pago estoy pagando capital interés, ¿no es cierto? Aquí también capital interés. Si, por ejemplo, mis pagos son 100 mensuales, ¿qué implica estos 100 bolivianos? Que una parte de estos 100 bolivianos se paga al capital y la otra parte al interés, ¿no es cierto? Entonces, este valor futuro me dice, resulta de la suma de cada uno de los pagos. Voy a sumar cada uno de estos pagos, trasladamos a un momento n. Esta suma la voy a trasladar al momento n. Toda esta suma la traslado al momento n, ¿no? Determinado en el futuro a una misma tasa de interés compuesto. ¿Cuánto es esto en el futuro? Eso es lo que voy a calcular. El valor futuro de esta anualidad que empiezo a pagar hoy, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, o 1 año, 2 años, etc. Toda esta suma, ¿cuánto es en el futuro? A eso se refiere el valor futuro de una anualidad ordinaria. Miren, yo tengo aquí la fórmula. Aquí está valor futuro, F, futuro, que es igual al pago de la primera renta más otra vez la renta, pero aquí ya está afectada por el factor que implica el interés elevado a 1, más la renta 1 más I elevado a 2, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, etc. Hasta el periodo N-1. Ahora, esta fórmula, ¿no? Trabajando en esta fórmula, factorizando la renta, etcétera, obtengo esta fórmula ya simplificada. De aquí obtengo la fórmula general que permite calcular el monto o valor final. Aquí está, de una anualidad. En realidad, esta serie me está indicando qué es lo que voy a ir sumando. Aquí están sumándose las rentas periodo tras periodo a interés compuesto. ¿Bien? Interés compuesto. Entonces, de esta secuencia, de esta sucesión, yo obtengo esta fórmula general. Entonces, para obtener el valor futuro de una anualidad ordinaria, utilizo esta fórmula. Es importante tener en cuenta que el valor futuro valor futuro o monto de la anualidad queda exactamente en el periodo N, ¿no? En el último periodo, como les he explicado en la línea del tiempo. Este valor queda en el periodo N, por eso es el valor futuro. A ver. Y aquí está mi primer ejemplito. Calcular el valor futuro. Miren qué dice. Un padre de familia quiere conocer
de cuánto va a disponer para la educación superior de su hijo, ¿no? Este papá quiere conocer de cuánto va a disponer para la educación superior de su hijo. Se inicia un ahorro mensual de 300 bolivianos. Entonces voy leyendo el ejercicio y voy sacando mis datos. Dice que este papá inicia un ahorro mensual de 300 bolivianos. Entonces yo tengo aquí una renta de 300 bolivianos, ¿no? Inicia un ahorro mensual de 300 bolivianos cuando cumple 10 años y ahorra hasta cuando cumpla 18. ¿Qué tal? Este papá empieza a ahorrar 300 bolivianos desde que su hijo cumple 10 años y ahorra hasta que cumple 18, ¿no? Edad en que los jóvenes entran a la universidad. Entonces yo tengo aquí un tiempo de 8 años, porque empieza a ahorrar desde que cumple 10 hasta que cumple 18, pues ha ahorrado ¿cuántos años? 8 años, ¿no es cierto? Edad en la cual estima iniciará sus estudios universitarios. Ahora, el banco donde se realiza el ahorro, ¿no? Le paga un interés del 10% anual capitalizable mensual. Esa es la idea del problema. Un papá que empieza a ahorrar 300 bolivianos, ¿sí? Desde que cumple 10 años su hijito hasta los 18, es decir, ahorra, aquí tengo la renta, 300 bolivianos, ahorra tiempo 8 años y ahorra no bajo el colchón, sino ahorra en el banco y el banco le paga un interés del 10% anual, pero capitalizable mensual. Tengo un J, tasa de interés anual del 10%. Con esos datos, jóvenes señoritas, yo tengo que ver esto. Dice capitalizable mensual. No se olviden que este es el interés nominal anual. Y la referencia importante aquí es capitalizable mensual. Entonces, ¿qué hago? Primero, yo tengo que ver que como es capitalizable mensual y esto es anual, yo sé que en un año hay 12 capitalizaciones, porque como la capitalización es mensual, en un año voy a tener 12 capitalizaciones, ¿sí? Ahora el tiempo. El tiempo se refiere a 96 meses. A ver, gánense puntos, les voy a ir anotando. Están mis lápiz. ¿De dónde he sacado 96? ¿Por qué? Yo le hice, Porque hemos son multiplicado 8 12 años y por cada año 8 tiene y 12 meses. hemos salido 8 300. por 12. Ya, a ver, el primero que ha hablado, ¿quién es? Yo le hice Gallardo. Apellido. Gallardo. Había un varón que ha hablado primero, ¿quién es? Yo le hice Gallardo. Apellido. ¿Gallardo? Ya. Sí, A ver, Gallardo. Vamos a ver dónde está Gallardo. Coa Juan Carlos. Ya. ¿Por qué tengo 96 meses, Juan Carlos? porque son 8 años y cada año tiene 12 meses. Ya. Entonces lo he multiplicado 8 por 12 para decir que va a haber 96 meses de capitalizaciones. Exacto. Ya. Ahora el interés, ¿cómo es, Juan Carlos? A ver, explíqueme. El 10% se divide entre 12, teniendo un 0.83 mensual. Ya. ¿Por qué lo he dividido entre 12? Porque 12 meses tiene el año y el 10% es anual. Ah, ya. Muy bien. Y tengo 0.83%, lo divido entre 100 y tendría esta tasa, ¿no? Entonces, Sí. les he preguntado esto, jóvenes, porque quiero percatarme de que se están familiarizando ya ustedes con estos ajustes, ¿no es cierto? Que no es difícil. Al principio resultaba un tanto difícil, pero ahora me doy cuenta que se están familiarizando y esto para mí es muy importante, ¿sí? Bueno, gracias, Juan Carlos. No se preocupen, va a haber harta participación. Entonces, hemos hecho los ajustes y yo tengo aquí como el tiempo es 8 años, entonces lo he multiplicado 8 por 12 porque el año tiene 12 meses y la capitalización me dice mensual.
¿no? Entonces yo voy a tener 96 meses donde va a haber capitalizaciones. Y como decía Juan Carlos, tengo un interés del 10% anual. Pero esto es anual y mi capitalización es mensual, lo divido 10 entre 2. Ahora, si mi capitalización fuera trimestral, ¿qué hago? Se divide entre 4, Lisa. Esto dividí entre 4, porque en un año hay ¿cuántos trimestres? 4. Eso, dividiría esto entre 4. Esto entre 4, ¿no es cierto? Miren qué sencillito. Entonces, ahí era la dificultad, después no hay dificultad en estos ejercicios. Y haciendo estos ajustes, que para muchos tal vez ya ni lo hagan esto, ¿no? Mecánicamente. Tengo aquí la fórmula, miren, del valor futuro. Y voy a reemplazar solamente. ¿Cuánto es la renta aquí? La renta, 300. Aquí está. Corchete 1 más I. ¿Cuál I? Esta I que allá. 0,0083. Elevado a N. ¿A cuál N? A esto. A 96 meses. Aquí está. Todo sobre I. Esta misma I menos 1. Y haciendo cálculos, todo esto meto a la calculadora. Ustedes tienen calculadoras poderosas. Me da un resultado de 43.776.40. ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces, el padre de familia tendrá 43.776 para la educación superior de su hijo al cumplir 18 años. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, miren, qué sencillito, y aquí hay una lógica, porque este papá empieza a ahorrar 300 durante 8 años, al 10% anual, pero con capitalización mensual. Y la pregunta es, el padre quiere conocer cuánto va a tener, cuál va a ser el monto que va a ahorrar cuando su hijito cumpla 18 años. Y a través de este cálculo hemos podido ver que el padre tendrá 43.776.40 para la educación superior de su hijo cuando éste cumpla 18 años. ¿No es cierto? Bastante simple. Ustedes pueden ver la utilidad de estos cálculos, de estas anualidades. Aquí tengo los ejercicios de valor futuro de una anualidad. Esto ustedes van a resolver, tienen aquí las respuestas y aquí van a plantear 2. Una sugerencia, por favor vayan resolviendo los ejercicios. Tienen que presentar ejercicios desde el interés simple, interés compuesto y las anualidades. Tienen que presentar en grupo. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, en este subtítulo tenemos 2 ejercicios y ustedes tienen que plantear 2. En toditos van a hacer eso. Resuelven los 2 y plantean 2. Ya vayan resolviendo, por favor. Yo creo que ya la primera semana de julio ya tienen que ir presentando. Ya les voy a mandar en el Classroom. Ya les he estado informando desde hace tiempo. Vayan resolviendo, vayan resolviendo. ¿Qué más? Ahora vamos a calcular el valor presente de una anualidad. Y hemos aprendido a calcular el valor futuro. ¿Sí? El valor futuro. Ahora vamos a calcular el valor presente. Otra vez, siempre me voy a ir a la línea del tiempo para que ustedes se orienten. ¿Sí? Este es el momento 0, ¿sí? Y este es el momento N. El valor futuro lo hemos calculado aquí, ¿no es cierto? El padre de familia quería saber cuánto va a tener aquí cuando su hijo tenga 18 años y empieza a ahorrar desde ahora 300, 300, 300, 300, 300, 300, ¿no es cierto? Durante esos años previstos. Ahora, lo que se necesita es calcular el valor presente de una anualidad ordinaria. El valor presente, P, aquí estaría el valor presente, P, de una anualidad resulta de la suma de los valores de una serie al presente. Es decir, que bueno, cada mes yo he ido pagando los 300 pesos, ¿sí? A una tasa de interés, lógicamente, ¿no es cierto? Pero toda esa suma, toda esta suma de estos montos que he ido pagando, ¿sí? ¿Cuánto equivale al presente? Eso es lo que quiero saber ahora. Toda esta suma de estos montos, ¿cuánto equivale aquí al presente?
Por eso dice, el valor presente de una anualidad ordinaria resulta de la suma de los valores de una serie, pero al presente, actualizados a una misma tasa de interés. Voy a actualizar estos valores. Se supone que hasta aquí he pagado, pero ahora al presente, ¿a cuánto equivale? Para hallar el valor presente de la serie descrita, se actualiza cada uno de los pagos hasta el momento cero. Este pago lo voy a actualizar al momento cero. Este otro pago al momento cero, ¿no? Estoy actualizando. Comenzando desde el último que se encuentra en el momento n y terminando en el primero. Desde este último pago tengo que actualizar, ¿no? Al momento cero. Esta es la serie, jóvenes señoritas, esta es la fórmula, ¿no? Valor presente de la anualidad, renta sobre el factor de interés 1 más i, ¿no? Esta serie se puede escribir también así. Por ejemplo, aquí yo tengo R sobre 1 más I elevado a 2, aquí elevado a 1. Entonces puedo transformarlo así. R 1 más I elevado a menos 1, ¿no? Y esto se sube al numerador. Bueno, son transformaciones matemáticas. Sin embargo, no vamos a trabajar ya la serie, porque es un proceso largo. Ya tengo la fórmula simplificada aquí. Lógicamente, ustedes pueden ver lo que se ha hecho es factorizar R, ¿no ven? Factorizar R, la renta. Resolviendo, se obtiene la fórmula general del valor presente de una anualidad ordinaria. Y esta es la fórmula. Valor presente es igual a la renta, 1 menos 1 más i elevado a la menos n, todo sobre i. Bueno, una fórmula bastante sencilla. Y aquí está el ejemplo. Bueno, cuando yo estaba en colegio, resolver esto hubiera sido un dolor de cabeza, ¿no? Las calculadoras apenas tenían suma, resta, multiplicación, división. Pero ahora tenemos calculadoras científicas, graficadoras y no sé qué más hacen. Hay calculadoras, las Packard ya han quedado obsoletas, hay otras mucho mejores. Entonces, esto lo van a hacer en un segundo, este cálculo, ¿no? Ahora hay que tener cuidado solamente con los signos, pero después esto no lo van a hacer en forma manual, el cálculo lo hace la calculadora. Ejemplo, una persona, vamos a sacar los datos a medida que vayamos leyendo. Una persona desea comprar una renta de $20,000. O sea, la renta es 20,000, los pagos periódicos son $20,000. Pagadera semestralmente durante los próximos 10 años. Tiempo, 10 años. Hallar el costo actual de la renta a una tasa del 6%, capitalizable semestral. Entonces, aquí la palabra clave es capitalizable semestral. Entonces, esta persona quiere comprar una renta y dice, ¿cuánto tengo que pagar para de una vez comprármelo? Todo el monto, ¿no? Todo ese dinero, en vez de ir pagando 20,000, mejor de una vez en uno. Durante los próximos 10 años tendría que ir pagando, ¿no? Hallar el costo actual de la renta a una tasa del 6%. Entonces, tengo mis datos aquí. La renta, el periodo de tiempo 10 años y el interés anual o nominal 6%. Aquí la palabra clave es capitalizable semestral. Entonces, yo tengo 2 semestres por año. Yo los he ido anotando esto, que tal vez ya no debía anotarlo, pero para que ustedes sigan orientándose en la resolución del ejercicio. 2 semestres por año, porque como dice capitalización semestral, entonces yo he multiplicado 10 por 2 y tengo 20 semestres, ¿no es cierto? Porque aquí es 10 años. En un año hay 2 semestres, pero en 10 años va a haber 20 semestres. Por otro lado, la tasa de interés. Aquí la tasa anual es 6%. Entonces, 6 divido entre 2. ¿Por qué 2? Porque un año tiene 2 semestres. 6 entre 2, 3. 3 entre 100, 0.03. Con esto voy a trabajar, ¿no?
Entonces, haciendo esos ajustes, jóvenes señoritas, reemplazo en mi fórmula de valor presente. La renta es igual a 20.000, 1 menos 1 más la tasa de interés, esta tasa, elevado a menos 20. ¿Cuál menos 20? Esto, los semestres, menos 20. Y todo sobre 0.03. Metiendo esto a la calculadora, tengo el valor presente, 297.549.50 dólares sería en este caso, ¿no? Dólares. Para poder comprar la renta, la persona debe pagar el día de hoy 297.549.50 dólares. ¿Sí? Ese es el valor presente. Ahorita, este es el valor presente de esta renta. ¿Qué más? Tengo ejercicios también. Ejercicios de valor presente de una anualidad ordinaria, 1, 2, 3 ejercicios y aquí harán ustedes 2 más, ¿sí? 2 ejercicios. Aquí tienen sus respuestas respectivas, ¿sí? Y con las respuestas más yo creo que no va a haber dificultad. Ahora vamos a calcular cálculo de la renta de una anualidad ordinaria o vencida. Miren, jóvenes, si nos vamos a la línea del tiempo, ¿sí? A la línea del tiempo, saben que este es el momento 0 y este es el momento N, ¿no es cierto? El último momento, el último periodo. Y bueno, aquí hay diferentes periodos en los que se ha ido pagando una anualidad. Entonces, lo que ya hemos aprendido a calcular es el valor futuro, aquí, en el futuro. Hemos aprendido a calcular el valor presente, aquí, en el momento presente, en el momento 0. Ahora lo que vamos a calcular es la renta de la anualidad, es decir, cuánto vamos a pagar en cada periodo. Vamos a pagar 100, 200, 300, 1000. Esa renta vamos a calcular. Cálculo de la renta de una anualidad ordinaria o vencida. Si se tiene la necesidad de conocer el importe, es decir, el pago de la renta, yo quisiera saber ahora cuánto tengo que pagar. En estos casos se presentan 2 opciones. Puedo calcular el monto que tengo que pagar periódicamente cuando se conoce el valor futuro. Entonces, cuando conozco el valor futuro, ya puedo calcular esto. O si conozco el valor presente, ya puedo calcular, ¿no? El valor de la renta. Entonces, vamos a empezar con el inciso A, el cálculo de la renta cuando se conoce el valor futuro. El cálculo de la renta cuando se conoce el valor futuro. Entonces, el valor de la renta de una anualidad ordinaria vencida se va a calcular a partir de esta forma. ¿Ya? Aquí está, valor de la renta es igual cuando conozco el valor futuro. Entonces, aplicando nuestra fórmula, aquí está nuestro ejemplo. Ejemplo. Vamos a leer y vamos a ir anotando los datos. Calcular los depósitos semestrales, ¿no? Porque aquí dice que tenemos que calcular la renta. No sé cuánto va a ser la renta que voy a pagar ahora. Y aquí me dice el ejercicio, calcule los depósitos semestrales, por no decir las rentas semestrales, ¿no? Los depósitos semestrales que se deben depositar en una caja de ahorro que paga el 8%, interés anual 8%, capitalizable semestral, necesarios para tener un capital de 20.000 dólares, está el valor futuro, ¿no? Necesarios para tener un capital de 20.000 dólares en 5 años. Tiempo. Miren, datos necesarios. Entonces me está pidiendo aquí, miren, cuánto tengo que ir ahorrando, cuánto tengo que ir depositando para que al final de los 5 años yo tenga 20.000 dólares, ¿no?
y a un 8% de interés anual, pero capitalizable semestral. Entonces, aquí lo que voy a calcular es el valor de la renta. Ahora, ¿cuánto tengo que depositar? Pero conociendo el valor futuro, estoy conociendo también el tiempo y el interés. Entonces, mis transformaciones respectivas. Capitalizable semestral, ¿no? Esto no se van a olvidar, la palabra clave. Entonces, dos por año, ¿no? 2 capitalizaciones por año, porque en el año tiene 2 semestres, semestral, entonces va a haber 2 capitalizaciones por año. Por otro lado, 5 años tiene que ser, ¿no? El tiempo en el que se va a ir depositando, entonces yo multiplico 2 por 5 o 5 por 2. ¿Por qué 5 por 2? Los años, y 2 porque en el año hay 2 semestres. 2 semestres, por tanto 5 por 2, 10. Voy a tener 10 semestres de capitalización. Y finalmente el interés. El interés es 8% anual, pero tengo que sacar capitalizable semestral, divido 8 entre 2 porque es semestral. 8 entre 2, 4, 4 entre 100, 0.04, ¿no? 4% semestral. Bueno, mis ajustes respectivos y voy a ir a mi fórmula. Cálculo de la renta cuando se conoce el valor futuro. Voy reemplazando y digo, renta es igual al valor futuro había sido 20,000. Abro corchete y ¿cuál y? 0.04. Todo sobre 1 más y esta misma y elevado a n. ¿Cuál n? Estos 10 semestres menos 1. Todo esto metemos a la calculadora y tenemos una renta de $1,665.82. ¿Sí? La respuesta que va a decir, se debe depositar $1,665.85 cada semestre para tener 20,000 al cabo de 5 años. Miren, ya hemos calculado la renta. ¿Cuánto hay que depositar cada semestre? Y aquí me dice que tendría que depositar $1,665.85 ¿no? Para que al finalizar los 5 años haya reunido $20,000. Miren qué sencillo. Este es un ejemplo de cálculo de la renta cuando se conoce el valor futuro. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando se conoce el valor presente. Cálculo de la renta cuando se conoce el valor presente. La renta cuando se conoce el valor presente de una anualidad se calcula a partir de esta fórmula. Ya tenemos la fórmula aquí simplificada y aquí está el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Calcular los pagos por mes vencido. Al decirme los pagos, es decir, las rentas, ¿no? Calcular las rentas o los pagos por mes vencido ya me está diciendo que es una anualidad ordinaria o vencida. Dice necesarios, miren aquí ya me está diciendo que es por mes, necesarios para cancelar $150,000, ¿no? Entonces seguramente hay una deuda de 150,000, tengo que lograr pagar 150,000. Entonces aquí el valor presente es 150,000. De una propiedad comprada a 10 años plazo, tiempo 10 años, con un interés del 6% anual capitalizable mensual. Esos son los datos. Entonces, yo voy a calcular el valor de la renta o los pagos por mes vencido, conociendo el valor presente, no necesarios para cancelar una deuda de 150,000. Aquí están todos mis datos. Tengo que ver la capitalización, que es mensual. Entonces, yo digo que va a haber 12 capitalizaciones por año. Entonces, como tengo un tiempo de 10 años, 12 por 10, 120 meses de capitalización. Aquí está. Yo creo que con tanta repetición, ¿no? Tanta repetición de esto, ustedes ya van a estar expertos. Bueno, en el ejemplo les puedo dar trimestral, bimensual, ¿no es cierto? Por otro lado, el interés, lo mismo. Aquí tengo 6% anual, ¿no? Entonces,
como es capitalizable mensual, 6 entre 12, ¿no? 6 entre 12, 0,50. Y entre 100, 0,05. Bueno, ya saben ustedes estas transformaciones. Con todos estos datos, estos ajustes, voy a mi fórmula y reemplazo. La renta, cuando se conoce el valor presente, es aquí 150,000, valor presente. El interés 0,005, en el denominador 1 menos 1 más el interés. Aquí está este interés, en este estoy trabajando, elevado a menos n. A menos n. ¿Cuál n? Estos 120 meses de capitalización. ¿Listo? Todo esto me lo resuelve en la máquina y decimos, para cancelar la deuda, esa deuda de $150,000, será necesario pagar cada mes durante 10 años la suma de $1,665.31. Esta es la renta. ¿Bien? Será necesario que cada mes durante 10 años, ¿no? O sea, cada mes durante 10 años, 120 meses de pago, voy a hacer 1,665 y al final tengo que pagar la deuda de 150,000. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes señoritas, hasta aquí? ¿Está entendiendo? A ver quién está. Nicole, Yáñez, Alexandra, Nicole, ¿está? Sí, Vincent, se entiende. Ya, gracias, Nicole, por contestar. Me alegra que estén comprendiendo. Y aquí están, jóvenes señoritas, los ejercicios también, ¿no? Claro que ya en el tema de interés compuesto estábamos como que todavía ubicándonos y hacíamos, bueno, con algunas dificultades, pero yo veo que hasta aquí ustedes ya están más que familiarizados. Aquí están los ejercicios y aquí están los otros que ustedes van a plantear. ¿Qué más tengo aquí? Tengo aproximación del plazo o número de periodos. Ya hemos calculado, a ver, nos iremos siempre a la línea del tiempo. Cuando ustedes se sientan un poco desubicados en la resolución de los ejercicios o en alguna pregunta de examen, por ejemplo, siempre váyanse a la línea del tiempo. Orienta bastante, ¿no? Donde aquí es el momento 0, aquí es el momento n, ¿no? Donde finaliza la actividad financiera que hemos iniciado. ¿Qué más? Aquí hemos calculado el valor futuro, ¿no? En el tiempo n. Aquí hemos calculado el valor presente. Por otro lado, aquí son los periodos, ¿no? Que voy pagando. Estos son los periodos, meses, trimestres, bimestres, semestres, depende de lo pactado. Hemos calculado la renta, es decir, en cada periodo cuánto vamos a pagar, ¿no? En el ejercicio anterior, en el otro, en cada periodo pagamos $300, $1,600, etc. Hemos calculado el monto. Pero ahora lo que vamos a calcular es la aproximación del plazo a número de periodos, es decir, ¿cuántos meses tenemos que pagar? 10 meses, 20 meses, 30 meses, 5 años. Ahora tenemos que calcular el número de periodos, porque ya hemos calculado la renta también. Ya hemos calculado esto, la renta. Ahora nos falta calcular el número de periodos. Para determinar el plazo, tiempo o número de periodos de una anualidad vencida, se toma como referencia las fórmulas del valor futuro y la del valor presente, y despejando de ambas el número de pagos, ¿no? Entonces, me está diciendo aquí que hemos tomado en cuenta, a ver, la fórmula del valor futuro y del valor presente, que están por aquí arriba. Por ejemplo, aquí está la fórmula del valor presente. Y lo que se ha hecho en esta fórmula es despejar esto, el tiempo, ¿sí? O del valor futuro también. Si no se acordarían ustedes, lo que tienen que hacer es despejar de aquí, del valor futuro, despejan n. De aquí despejamos n. ¿Sí?
de cualquiera de las dos fórmulas, sea del valor futuro o del valor presente, despejamos N. Entonces, aquí tenemos, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Aproximación del plazo o número de periodos. Por eso me dice que se toma como referencia las fórmulas del valor futuro y la fórmula del valor presente y despejamos de ambas el número de periodos. Y aquí ya está despejado, ¿sí? Y al despejar hemos utilizado los logaritmos. Y aquí está despejado. Tenemos considerando el valor futuro o monto de la anualidad. Hemos despejado aquí del valor futuro y si ustedes se fijan, aquí está el valor futuro, ¿no? De la fórmula de valor futuro hemos despejado N. Y aquí, considerando el valor presente, aquí también está el valor presente y de la fórmula de valor presente hemos despejado N. Miren las dos fórmulas. Cualquiera nos sirve. A partir de ambas fórmulas, es posible calcular la aproximación al plazo o número de periodos que genera una obligación relacionada con esa anualidad. No se olviden que el número de periodos se está refiriendo a cuántos periodos ahora voy a hacer mis pagos. Ya sé cuánto voy a pagar. Por ejemplo, sé que tengo que pagar $300 mensuales, pero ahora lo que voy a calcular es durante cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuántos periodos? ¿Cuánto tiempo? Serán 20 meses, 30 meses, 5 trimestres. Eso es lo que necesito calcular ahora. Entonces, aquí está nuestro ejemplo. A ver, ¿qué dice? Una persona desea adquirir un automóvil. Y este automóvil, bueno, aquí están mis datos, ¿no? Una persona quiere adquirir un automóvil, seguramente ustedes también van a hacerlo. Lo primero que van a hacer eso cuando acaben su carrera. Una persona quiere adquirir un automóvil y este automóvil tiene un costo de $120,000. Entonces, el valor futuro es de $120,000, ¿no? Quiere adquirir ese automóvil y ese automóvil cuesta $120,000. ¿Cómo quiere adquirir? Depositando $5,000 mensuales, es decir, que ha decidido ahorrar. Quiere comprarse un automóvil que cuesta $120,000. Entonces, ¿cómo va a adquirir? Ha decidido ahorrar, depositar $5,000 mensuales en un fondo de inversión, en un banco, en una institución financiera. Y que paga el 15% de interés anual, pero convertible mensual. La palabra convertible hace referencia a capitalizable también, ¿no ven? Es lo mismo decir convertible o capitalizable. Ahora, ¿cuántos depósitos necesita efectuar para reunir los 120,000? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos depósitos necesita realizar? Por eso dice aquí el número de periodos. Ahora vamos a calcular la aproximación del plazo o número de periodos. Entonces, por favor apaguen sus micrófonos. Entonces, miren, el ejemplo se entiende, ¿no? Es una persona que quiere comprar un automóvil, pero cuesta $120,000. No tiene ahorita los $120,000, pero como es tan decidida, lo que ha hecho es, bueno, ha decidido depositar $5,000 mensuales en un fondo de inversión, ¿no? Y este fondo de inversión, este banco le va a pagar por sus $5,000 que deposita cada mes, le va a pagar un 15% de interés que se va a capitalizar mensualmente. Ahora, esta persona que quiere comprar el automóvil necesita saber cuántos depósitos necesita efectuar para reunir los $120,000. Y aquí están mis datos. El valor futuro es $120,000. La renta, los depósitos mensuales que va a ser, los ahorritos mensuales son de $5,000. Renta, $5,000. En un fondo de inversión que le paga 15% anual, ¿no? Interés 15% anual. Pero aquí está la clave, convertible o capitalizable
mensual. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestros ajustes, los ajustes que ustedes ya saben hacer, ¿no? Como es convertible mensual, entonces en un año voy a tener 12 capitalizaciones. Es una lógica. Por otro lado, el interés anual es 15%, pero la capitalización es mensual, entonces divido 15 entre 12, es 1.25, entre 100, 0.0125. Con esto trabajo. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar a nuestra fórmula. Bien. No periodo. Es igual al logaritmo. Pongo aquí. Logaritmo, paréntesis, del valor futuro. ¿Cuánto es del valor futuro? 120,000. Aquí está. Por el interés, ¿cuál interés? 0.0125. Todo sobre la renta. Aquí está. Y la renta es 5,000. Y todo esto, aquí es más 1, ¿no? Más 1. En el denominador tengo logaritmo de 1 más el interés, interés, 0.0125. Haciendo operaciones aquí, ahora en mis tiempos, cuando yo estaba en colegio, la profesora nos pedía una tabla de logaritmo, donde buscábamos las aproximaciones, pero ahora ustedes hacen operaciones en todo esto, hallan un resultado y hallan el logaritmo de ese número. Aquí suman 1 más 0.0125, logaritmo de ese número, y haciendo la división obtienen esto. Miren, obtienen número de periodos, aquí dice 21.12. ¿Qué entendemos aquí? Se necesitan 22 pagos, pero aquí me dice 21. Pero yo lo he redondeado a 22 pagos. ¿Por qué? Porque no me sale exactamente 21 pagos. Tengo que hacer 21 pagos y algo más. Entonces, mejor que yo tenga en mi mente que tengo que hacer 22 pagos. ¿No es cierto? Entonces, mejor es que me sobre a que me falte. Se necesitan 22 pagos. Si bien la resolución matemática nos indica un valor de 21.12, al estar este valor relacionado con el número de pagos que se deben realizar, está claro que con 21 pagos, si hago 21 pagos nomás, ¿no? Quedaría un saldo deudor. Yo hago 21 pagos, pero y esta parte decimal también tengo que pagar. Si del banco no me va a perdonar ni un centavo, ¿sí? Entonces, no puedo decir en mi mente, tengo que hacer 21 pagos, ¿no? Y si no, tengo que hacer 22 pagos. Obviamente, me va a sobrar un poco de los 22 pagos que haga. Por eso dice, está claro que con 21 pagos quedaría un saldo deudor, ¿no? Porque aquí hay un decimal todavía. Por lo que será necesario realizar un pago adicional, pero de menor cuantía para poder saldar la deuda. Entonces se necesitarán 21 pagos con monto igual y un pago adicional con un monto menor. Para evitarme yo problemas, líos, ¿no? Y decir, bueno, me ha faltado, yo en mi mente calculo y digo, tengo que hacer 22 pagos, ¿sí? 22 pagos. Por eso dice, ¿cuántos depósitos necesita efectuar para reunir los 120,000? Necesita efectuar unos 22 depósitos, 21 depósitos y un poco más. El banco ya le calculará lo restante, ¿no? Pero en su mente que tenga 22 pagos para que no le falte. Bueno, entonces 22 pagos tiene que hacer para reunir los 120,000. Este es el número de periodos que hemos calculado. A ver, ¿se entiende, jóvenes señoritas? A ver, Fabiana, Zurita Fabiana. ¿Entiende, Sí, Fabiana? buen día, sí. Buen día, Fabiana. ¿Sí? ¿Por qué Sí, hemos dicho, por qué estamos redondeando a 22 pagos, Fabiana? Porque es preferible que sobre a que falte. Ya,
Tendría que hacer 21 pagos, ¿no ve? Pero tal vez no logre reunir los 120,000, por ahí solamente 119,050, ¿no? Pero necesita 120,000, entonces, bueno, que diga 22 pagos tengo que hacer. Lógicamente, cuando vaya al banco, no va a ser 22 pagos de $5,000. En el banco se lo van a calcular. Es decir, 22 de $5,000 y más los intereses y el otro pago será un poquito menos. Bueno, esa es la situación, la interpretación. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, aquí tengo otro ejemplo cuando conocemos ya también el valor presente. Con el valor presente. Dice, calcular el número de pagos semestrales. Voy a ir sacando mis datos. Calcular el número de pagos semestrales vencidos. Cuando ustedes se encuentren en un ejercicio, la palabra vencidos es que está refiriendo a una anualidad vencida, ¿no? La que estamos estudiando ahora, la que se paga al final del periodo, al final del mes. Calcular el número de pagos semestrales vencidos. Pagos semestrales vencidos. Y calcular las rentas, los pagos, rentas. De pesos 1,000 que deberían realizarse para cancelar una deuda de 5,000. Entonces, aquí yo tengo el valor presente, que es la deuda de 5,000. Está el valor presente de 5,000. Por eso dice calcular el número de pagos semestrales. Tengo que calcular el número de pagos que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuántos pagos tengo que hacer? Semestrales, pero ¿cuántos semestres? Esa es la pregunta. ¿Cuántos semestres voy a ir paga y paga y paga? Eso es lo que voy a calcular, ¿no? Semestrales vencidas, la renta voy a calcular, ¿no? La renta, perdón, no la renta, sino el número de pagos de la renta. Tengo una renta de 1,000. La renta semestral es 1,000. La deuda, el valor presente es 5,000. Y la tasa de interés, 6%. Y la capitalización semestral. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, la capitalización semestral. Entonces, ese es el ejercicio. Me dan el valor de la renta, es decir, ya sé que tengo que pagar 1,000 cada semestre, sagradamente, 1,000 cada semestre, ¿no? Y en realidad la deuda total es 5,000 y la tasa de interés 6% anual, semestral, capitalizable semestral. Entonces, aquí lo que tengo que calcular es el número de periodos. Tengo aquí la fórmula del número de periodos, jóvenes señoritas. Aquí este número de periodos conociendo el valor presente. Aquí está el valor presente. ¿Sí? Conociendo el valor presente. Entonces voy a reemplazar. Aquí no he hecho ajustes porque aquí me dice pagos semestrales y capitalización semestral. Todo está en semestre. Miren, pagos semestrales y capitalización semestral. Entonces, número de periodos es igual al logaritmo de 1 menos valor presente por la tasa de interés sobre ERE, la renta, todo sobre, aquí hay un signo menos, miren, aquí hay un signo menos y eso es importante tomar en cuenta porque a veces los alumnos al hacer el cálculo, esto se olvidan, bueno, lo anulan, miren, aquí hay un menos. Y en el denominador tengo logaritmo de 1 más la tasa de interés. Entonces me voy a reemplazar número de pagos, número de periodos, necesito saber cuántos pagos voy a hacer de esta renta de 1,000, menos logaritmo de 1 menos, ¿no? Estoy aquí, menos logaritmo, paréntesis, 1 menos, valor presente de sido 5,000 por el interés, 6% semestral, 6 entre 100, aquí me da flojera hacer todo, 6 entre 100, 0.06. Luego tengo aquí todo esto sobre la renta. La renta es 1,000. Aquí está 1,000
todo en el denominador tengo logaritmo de 1 más la tasa de interés, 0.0. Ahora, podríamos poner, por ejemplo, en vez de poner 0.06, aquí yo podría poner 6%. Pero, ¿qué implicaría esos 6%? Que tenga que dividir entre 100. ¿Me entienden? Si aquí pongo 6%, entonces divido 6% entre 100, recién sumo con el 1. Entonces, para evitar eso, directamente ya pongo dividido entre 100. Todo esto voy a meter a la calculadora y tengo número de periodos, ¿no? Todo esto, mis señoritas, aquí tengo un resultado negativo. Miren, 0.07058.1. Miren, todo esto me sale negativo aquí arriba en el numerador. Menos en el denominador me sale positivo. Y aquí menos, más positivo, ¿no? Y haciendo la división entre esto me sale 5.400. A ver, no es 5.000, es 5.4, casi 5.5. Tengo que cambiar de lentes, ¿no? A ver, aquí me sale 5.4 número de periodos. Ni siquiera es 5.5, esto podríamos redondear así. Pero a ver, 5 y algo. Bajo el razonamiento anterior, se requiere 6 periodos. Bueno, aquí me dice 5.4 aproximadamente a 6. Y digo, se requiere 6 pagos, de los cuales 5 pagos serán iguales, montos iguales. Y al existir un saldo deudor, el último será en una cuantía menor. Es como decía su compañera hace rato, es mejor que sobre a que falte. Entonces, lo que tengo que hacer es 5 pagos semestrales, ¿sí? 5 pagos semestrales, pero aquí tengo 5 y algo más. Entonces, mejor digo, tengo que hacer 6 pagos. El banco ya me lo va a calcular cuánto es el sexto pago, ¿no? El quinto pago, hasta el quinto pago los montos van a ser iguales. ¿Sí? Los montos van a ser iguales. Aquí está, 1.000. Miren, el primer pago va a ser 1.000. El segundo pago va a ser 1.000 también. Aquí está, 1.000. Hasta el quinto pago. El quinto pago va a ser 1.000. Pero, ¿y el sexto pago? No va a ser 1.000. Va a ser un poco menos, porque aquí dice 5.4. Tal vez sea, el quinto pago ya no sea 1.000, tal vez sea, qué sé yo, o 400, no sé. ¿No ven? 400 va a ser el sexto pago. Por eso me sale aquí 5.4. Tengo que pagar 5 periodos, 1.000, y el sexto un poquito menos, 5 puntos y algo. Bajo el razonamiento anterior se requieren 6 pagos. De estos 6 pagos, 5 serán iguales y al existir un saldo deudor, el último será en una cuantía menor. Eso es todo, mi señorita. Miren, yo creo que no hay dificultad en esto. ¿Sí? No hay dificultad en esto. Está sencillo, ¿no ve? A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Karina. Italia, Karina. Karina. Buenos días, Licen. ¿Cómo está, Karina? Buenos días. ¿Está entendiendo, Karina? Sí, Licen. ¿O hay alguna dificultad en alguna parte? Está todo claro, Licen. Me alegra, Karina. Una pregunta. ¿Están haciendo ya los ejercicios o todavía? Estamos coordinando para empezar a realizarlos, Licen. Ya, Karina. No se descuiden porque miren, tienen que hacer ejercicios de interés simple, interés compuesto y de aquí más, ¿no? De anualidades y amortizaciones. Entonces, no les va a alcanzar el tiempo. Coordinen y empiecen a resolver. Ya les voy a mandar en el Classroom fecha de presentación. Entonces, para no hacerlo atropelladamente, vayan resolviendo. Entonces, repártanse cada grupo a un ejercicio, no se vean la forma, de manera que todos trabajen, todos ensayen, hasta que han podido ver que no hay dificultad. ¿No ve? Con todo esto, donde ya
aprendido a hacer los ajustes, resolución del interés compuesto para ustedes va a ser muy sencillo, ¿no? Porque al principio estaban con el problema de las conversiones, pero ahora, como ya se han familiarizado, entonces no va a haber mayor problema y va a ser un proceso bastante simple. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Aproximación a la tasa de interés efectivo. Miren, si vemos la línea del tiempo, aquí está la línea del tiempo, aquí está el momento 0, aquí está el momento N, ¿sí? El último periodo de pago. Aquí están los diferentes periodos, ¿sí? Todo esto cada uno de estos implica el pago de una renta, ¿no? Unos pagos periódicos, tal vez durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses puede ser, ¿no? 7 meses. Ya. Ahora hemos aprendido a calcular el valor futuro de la anualidad. Hemos aprendido a calcular el valor presente de la anualidad. Hemos calculado la renta, número de periodos, 7 meses. Ahora, ¿qué nos toca calcular? La tasa de interés. ¿No? Si en esta renta que yo pago, es decir, esta renta implica que pago por decir 1.500, ¿no? Cada mes pago 1.500. ¿Qué implica estos 1.500? Estos 1.500 implica que estoy pagando una parte al capital y otra parte el interés. ¿Sí? Aquí ya está sumado. ¿Sí? Mi renta mensual es 1.500, entonces estoy pagando con esta renta una parte de capital y otra parte de interés. Probablemente de aquí esté pagando, no sé, 900 el capital, ¿sí? 900 al capital que debo. ¿Y cuánto estaría pagando al interés? 600. ¿No ven? 600 bolivianos sería el interés. Entonces, ahora lo que tengo que calcular es la tasa de interés que se me está aplicando en esta transacción. Tengo que calcular la tasa de interés. Si nos vamos, por ejemplo, a esta fórmula, miren esta fórmula, aquí está la tasa de interés. Miren, aquí está. Ahora, despejar esto, de todo esto, se hace bien engorroso, bien complicado, ¿no? Y de todas las fórmulas, si me voy a las fórmulas iniciales, por ejemplo, a ver aquí tengo el valor futuro. Tendría que despejar, aquí está la tasa de interés que está afectada por este exponente, ¿no? La tasa de interés. En este caso, ¿dónde está la tasa de interés? Aquí está la tasa de interés. Esta tasa de interés me están preguntando. Calcular ahora la tasa de interés. Y si ustedes se han dado cuenta, jóvenes señoritas, calcular esa tasa de interés implica que me va a salir hartas raíces. Inoperable se me hace. Por esa razón, dice, con los datos de una anualidad, es decir, con valor futuro o valor presente, y el número de pagos que tengo que hacer, se puede determinar el valor aproximado de una tasa de interés efectivo. Y ahora lo que voy a hacer es calcular una aproximación solamente, ¿sí? Una aproximación. No tengo una fórmula porque despejar la tasa de interés me salen muchas raíces. Entonces, para hacer una aproximación, lo que voy a hacer es interpolar y me voy a dar unos datos un tanto aleatorios, unos datos que yo me voy a inventar. A ver, ¿cómo procedemos? Dice, con los datos de una anualidad, ¿sí? Con los datos de valor futuro, valor presente y el número de pagos, ¿no? N, se puede determinar un valor, pero aproximado de la tasa de interés efectivo. Valor aproximado, no exacto, ¿no? Un valor aproximado de interés
una tasa de interés efectiva. Ahora, por tratarse de ecuaciones con más de una raíz, aquí ya les había puesto, ¿no? Me va a salir una ecuación con muchas raíces, no es posible hallar la solución analíticamente. Por esta razón, se debe utilizar un método de tanteo y error. O sea, un tanteo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a usar el método de tanteo o error. Y se procede de la siguiente forma. ¿Cómo se procede para hallar la tasa, una aproximada tasa de interés? Primero, aquí está, se procede así. Primero, se asigna un valor inicial a la tasa de interés y que yo le voy a asignar, yo me voy a inventar una tasa, un valor inicial para la tasa de interés. Ahora, siendo un poco racionales, ¿no? Si uno va al banco, ¿al cuánto por ciento le prestan o cuánto por ciento le pagan? Más o menos tenemos que imaginarnos unas tasas de interés reales, ¿no? No puedo hablar del 80%, 20%, por ejemplo, ¿no? Tengo que hablar entre el 1, 2, hasta el 4, 5%. O sea, considerando tasas reales del mercado financiero. Primero se asigna un valor inicial a la tasa de interés. Yo le voy a asignar un valor inicial y se calcula el valor de la ecuación. Segundo, si el valor resultante es menor que la igualdad, entonces se disminuye la tasa y se vuelve a calcular. Caso contrario, se aumenta la tasa y se vuelve a calcular. Bueno, esto parece un poco enredoso, pero se va a aclarar con el ejercicio. Cuando se logra determinar dos valores, ahorita van a entender, uno mayor y otro menor, suficientemente aproximados a los valores de la igualdad, se procede a calcular la tasa de interés por interpolación. Esto va a quedar claro enseguida. Ahora, ejemplo, aquí la referencia es el valor presente de una anualidad, es decir, que tengo que utilizar valor presente. Esta fórmula, el valor presente de una anualidad. La forma de proceder es la misma para resolución de problemas con valor presente o valor futuro, seleccionando la fórmula que corresponde. A ver, empezaremos a hacer. Primero, aquí está el ejemplo. Y me dice, si una compañía de pensiones ofrece por un pago inmediato de 90 millones, entonces valor presente 90 millones, ¿no? Una compañía de pensiones ofrece por un pago inmediato de 90 millones, valor presente 90 millones, con una renta anual de 5 millones. La renta, los pagos periódicos, 5 millones. Durante 30 años, N 30 años, ¿qué tasa de interés se está reconociendo? Es decir, ¿qué tasa de interés se está reconociendo? ¿Qué tasa de interés se está pagando? Eso es lo que necesito saber. No sé la tasa de interés. Pero no tengo una fórmula para la tasa de interés y es por eso que voy a usar la fórmula del valor presente. Miren. Al tratarse del valor presente de una anualidad, se toma como referencia esto. Bueno, perdón. Como aquí me dan el valor presente, la referencia de valor presente, entonces voy a usar la fórmula del valor presente. Ahora, lo que necesito es la tasa de interés, porque ¿qué tasa de interés está reconociendo? Me dice, no tengo esto. Entonces, de acuerdo al procedimiento descrito, se le da un valor aleatorio inicial, es decir, yo me voy a dar un valor inicial aleatorio a la tasa de interés. Y aquí, por ejemplo, le voy a dar un valor de, aquí yo voy a decir que la tasa de interés sea igual a 2%, ¿no? Un valor bajo, 2%. Yo me estoy dando ese valor usando la fórmula de valor presente. ¿Por qué estoy usando la fórmula de valor presente? Porque en el ejercicio me da valor presente. Entonces estoy usando esa fórmula y lo que aquí me pregunta es ¿qué tasa de interés se está reconociendo? Aquí está la tasa de interés. Eso es lo que no sé.
Entonces yo me voy a dar un valor, una tasa de interés del 2%, y se calcula el valor presente. Así para un valor de un interés del 2% se obtiene. Entonces, miren, en la fórmula del valor presente, yo he reemplazado mis datos, pero aquí vamos a quedar, porque esto es un procedimiento un tanto larguito y no me gustaría cortarlo. Ya tengo clases con otro curso, ¿sí? Es un procedimiento largo hasta llegar a la interpolación. Entonces, vamos a quedar, jóvenes señoritas, aquí, donde estamos utilizando el valor presente y nos estamos dando nosotros una tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés aleatoria, la que nosotros nos imaginamos. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes señoritas?